fundamentalmente, ¿qué se le transmitió al Ministerio de Salud Pública? ¿Qué respuesta tuvieron? Bueno, nosotros nos reunimos en el día de ayer en el Sindicato Médico del Uruguay con representantes de todas las sociedades científicas y le solicitamos una reunión urgente para el día de hoy al ministro en base al análisis que hacemos de la situación epidemiológica, del aumento muy marcado del número de casos. El ministro amablemente nos recibió hoy a primera hora y nos escuchó todos los planteos. Básicamente el más importante es que vinimos a pedirle acciones gubernamentales estén destinadas a bajar el número de nuevos casos, entendiendo que están las recomendaciones del GACH, el semáforo de CTI, todas las acciones que han sido recomendadas para este nivel de número de casos y que bueno, que nos parece que es muy importante que se pongan en marcha para poder bajar el número de casos, cuidar a los equipos de salud, cuidar a la población en este momento. Reducir la movilidad es lo central entre las medidas que proponen. Bueno, sí, reducir la movilidad en este momento daría un impacto probablemente en los próximos días. Ustedes saben que lo que estamos viendo de ingresos hoy en el CTI no son los casos de hoy, de ayer, sino los casos de hace 15 días. O sea que tenemos que esperar que esta situación quizás se mantenga o empeore en el tema número de casos, ¿no? Por lo tanto, las acciones en reducir movilidad que se tomen hoy van a tener un impacto también en un tiempo, ¿verdad?, en el número de casos. ¿De qué se está hablando? ¿Suspensión de clases? ¿Qué plantearon? ¿Qué medida concreta? ¿Suspensión de clases? ¿Cierre de comercial? ¿Cuál es la idea? Y hablamos de una cantidad de cosas que se pueden hacer. Eso es de responsabilidad y potestad de las autoridades. Nosotros, en realidad, entrar en eso de cuál cosa se podría hacer o cuál no, nos parece que tienen que ser acciones que tengan impacto. Esas acciones que tengan impacto a veces también tienen impacto en lo social, en lo económico de las personas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta y poder atenderlo, porque entonces si no vamos a desvestir un santo y desvestir a otro, ¿no? En realidad hay que tener en cuenta también que las acciones que se tomen tienen consecuencias y esas consecuencias también son responsabilidad del Estado. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro? Bueno, el ministro, la verdad que fue una conversación muy amable, intercambiamos una cantidad de conceptos, él concuerda en que estamos en una situación crítica y nos manifiesta que están trabajando en esas medidas para bajar el número de casos. Ahí se planteó una cantidad de cuestiones, ¿no? Una, como sabemos, es la vacunación y hay un llamado fundamental que hacemos a toda la población que esté habilitada para vacunar, que se tiene que vacunar. Es una de las medidas más importantes para bajar el número de casos. Los docentes y los trabajadores de la salud que estamos habilitados para vacunarnos, tenemos que vacunarnos y sucesivas habilitaciones según franja etaria, ¿no? Ahora que van a estar habilitados también los mayores de 60, es una medida fundamental y cuanto más rápido podamos lograr la vacunación de mayor porcentaje de población, más rápido vamos a salir de esto. Sobre eso hablamos muchísimo también. Después hay otras medidas para bajar el número de casos, como reducir la movilidad, está clarísimo, en este momento para que no se sature el sistema de salud. Se maneja la suspensión de las clases por 15 días. ¿Usted qué le parece que esa es la medida o tendría que venir por otro lado? Nosotros planteamos que la suspensión de las clases debería ser una de las últimas medidas en el sentido de que es una actividad que desde el punto de vista ético, moral, sería esencial. O sea, realmente por todo lo que implica en lo social también para las familias y para los adolescentes, los niños, las niñas, la suspensión de las clases. El gobierno no descarta ninguna medida, lo que les dijimos en una forma de jerga, bueno, que sea la última, si vamos a bajar la movilidad, que la última sean las clases, porque de verdad que es un impacto muy malo el que tiene sobre la educación y sobre lo social de los niños. ¿Cuál es la situación sanitaria? Es decir, ¿está tensionado el sistema de salud? ¿Cuál es la situación hoy en día? Respecto al sistema de salud, tanto privado como público, ¿no? Bueno, sí, hay lugares como el departamento de Rivera donde podemos decir que está saturado las camas de la unidad de cuidados intensivos. Ustedes saben que los cuidados intensivos en esta enfermedad no es igual que otra enfermedad, requiere mucho más esfuerzo, mucho más protocolo y hay algunos problemas estructurales en algunos CTI que implican que se sature antes que se saturaría con otro tipo de enfermedad. O sea que sí, el sistema de salud está empezando a tensionarse por el número de test que tiene que realizar, que a veces hay más demora por el alto número, también por el número de camas de la UCI, más allá de los porcentajes que vemos, ¿verdad? ¿Y
opinas de la suspensión de las cirugías programadas, la resolución que tomó la FUNASA este fin de semana? Nosotros creemos que las suspensiones en el sistema de salud también tienen un impacto muy importante sobre la salud de las personas y no querríamos hacerlo. Lo que pasa es que al haber tantos casos, en este momento, por ejemplo, en muchos centros hay tantos trabajadores de la salud en cuarentenados que hubo que cerrar sectores pequeños en algunos lados. O sea que si nosotros permitimos que el número de casos entre los trabajadores de la salud, claro, se van a tener que cerrar servicios. Está tensionado el sistema de salud, empezando a tensionarse en muchos puntos. Y eso es lo que queremos bajar, bajando el número de casos en general, ¿verdad? Cuando quieran, por favor. Claramente, por ejemplo, vía Twitter, marcaban la preocupación por el incremento de casos, fundamentalmente por la situación en los cuidados intensivos en Rivera. ¿Cuál es la situación? La situación particularmente en todo el noreste del país es una situación que se está tornando grave, ¿no? Con niveles que se están acercando a la saturación, particularmente Rivera está en niveles de saturación y se están disparando los mecanismos de contingencia para una fase en la cual va a haber derivaciones de pacientes en una complementación regional. Claro, cuando hablamos de saturación, esto implica, por ejemplo, demora en la atención de los pacientes, entre otras cosas, personal de CTI que ya no está disponible, por ejemplo. Sí, hasta ahora no ha habido demoras en la atención de los pacientes. Digamos que los mecanismos que se vienen disparando son justamente para que eso no ocurra. Y son parte del plan de contingencia que ya ha sido elaborado en los meses previos. Para ustedes, ¿cuáles son las medidas que se pueden llegar a tomar en este momento para frenar el aumento de pacientes? Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, desde la Sociedad de Medicina Intensiva, tenemos que trabajar coordinadamente para que se cumplan las fases del plan de contingencia que ya está señalado. Básicamente con los objetivos de que los pacientes que necesiten terapia intensiva tengan accesibilidad a la misma con la menor demora posible. Eso puede implicar en el correr de la semana los traslados interdepartamentales de pacientes que seguramente va a haber. Doctor, además de Rivera, ¿qué otros departamentos se empiezan a preocupar por el nivel de saturación que pueden llegar a tener de camas? En realidad, como ustedes saben, los departamentos en rojo son varios, ¿no? Pero si miran los números, los más preocupantes son justamente los del noreste y los vecinos de Rivera, Artigas y Cerro Largo. Es decir, y no es casual, dada la situación epidemiológica y la forma de transmisión del virus en la frontera seca, ¿no? ¿Cómo está el personal hoy justamente que trabaja en el CTI? ¿Están pudiendo tener recambio de personal, hacer los relevos? Sí, por ahora sí. Las situaciones de bajas, digamos, han sido puntuales. Ha habido, como saben, casos positivos y cuarentenados por algunos contactos, pero eso no ha sido al nivel de comprometer la asistencia ni de tener que cerrar camas por falta de personal, por lo menos por ahora. ¿Puede llegar a pasar? Y bueno, si uno mira la cantidad de casos activos ayer y antes de ayer, es previsible que el número de pacientes en CTI siga aumentando por lo menos durante 8 o 10 días más, porque un porcentaje de los positivos de los últimos 3 días van a terminar necesitando ingreso a terapia intensiva dentro de 5 a 15 días. En la evolución biológica de la enfermedad hace que en los primeros días los pacientes puedan tener un curso más benigno y se agravan posteriormente, ¿no? Se agravan del 5º o 7º día en adelante. Entonces nosotros vemos una película de los pacientes una semana después o 2 semanas después del pico de positivos. ¿Tuvieron que recurrir al personal que hizo una capacitación como para auxiliar en caso de ser necesario, como los enfermeros y demás? En forma institucional no, eso ha sido cosas puntuales. La capacitación se está realizando y está en curso. ¿Cuánto personal se permitiría suplantar aproximadamente? ¿Cuánta gente hay hoy que podría entrar? Los médicos que están en capacitación actualmente están en torno a 360. Eso es un número importante de médicos
Y a nivel de enfermería ha habido unos 1.400, 1.500 licenciados de enfermería capacitados. ¿Qué le decía el ministro que respondió acerca de la posibilidad de traslados entre departamentos? ¿Eso cómo se va a coordinar a través de las direcciones departamentales de salud? ¿Qué respondió en ese sentido? Sí, eso se va, digamos, a aceitar, afinar más los mecanismos con la Junta Nacional de Salud, con la cual ya tenemos reuniones de trabajo agendadas. ¿Hay que crear más CTI o con los que hay alcanza con el traslado interdepartamental? En realidad hay capacidad estructural, lo que pasa es que el cambio estructural de los CTI es algo muy complejo, porque no se trata de poner camas, se trata de la tecnología y de los recursos humanos. Y la limitante más importante para aumentar la capacidad asistencial son los recursos humanos. Entonces, el tema pasa más por la complementación entre sectores que todavía tienen capacidad respecto a suplir a los que se empiezan a saturar.